Nos habíamos quedado en la última clase en el antecedente más directo de la sección número 3 de los trastornos de personalidad o de la clasificación de los trastornos de personalidad del DSM, ¿sí? Es decir, la de DSM-5, y la clasificación nueva que se planteaba era una clasificación dimensional. Nueva y de alguna manera apartada del cuerpo, digamos, más nodal del DSM, ¿sí? O sea, esto es una clasificación alternativa, de hecho todavía está en investigación, más allá que hay un montón de evidencias acerca de que la clasificación es buena, ¿sí? Lo que pasa es que es difícil de llevar a cabo. El antecedente más directo es lo que se llama el enfoque prototípico para el diagnóstico de la personalidad. Drew Westen es uno de los autores, ¿sí? Es un investigador de la Universidad de Tel Aviv. Si ustedes googlean su nombre, él tiene todas sus publicaciones online y gratuitas en formato completo. Y básicamente lo que él investigó es que en realidad la forma de diagnosticar que usa el DSM, que es de conteo y corte significa que uno tiene que contar el mínimo de subcriterios que hay para cumplir cada criterio. Entonces uno cuenta y corta, ¿sí? El método estándar, que es el método estándar categorial, es el menos intuitivo que hay para la arquitectura mental, ¿sí? Del diagnosticador, ¿sí? Básicamente lo que él plantea es que los psicólogos en realidad usamos una evaluación interna implícita cuando vemos un paciente. ¿Qué significa eso? Nos basamos en nuestros prejuicios acerca de lo que vemos. Y prejuicios no en un término peyorativo, sino que tenemos que generalmente nos armamos una narración interna de lo que nos está presentando el paciente. Y esa imagen, en realidad, obedece a lo que él llama un prototipo, ¿sí? Es decir, a una versión estereotipada del caso. Entonces, si yo de repente veo una persona que de repente empieza a exhibir un comportamiento seductor en la entrevista, frívolo, que es una persona con un cuidado estético muy llamativo, yo ya tengo el prototipo de esta persona posiblemente sea una histriónica, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer en realidad es comparar ese prototipo con lo que yo estoy viendo, ¿sí? La diferencia entre el prototipo y lo que yo estoy viendo me va a dar, de alguna manera, la precisión a la hora de diagnosticar. Esto es una forma súper intuitiva de diagnosticar, que se pensaba que en realidad era incorrecta. Pero se sabe que en particular, para el caso de los trastornos de personalidad, tiende a ser tanto o mejor que la forma tradicional, ¿sí? Esto es como una viñeta clínica de lo que es un paciente antisocial, ¿sí? Les leo, para que ustedes vean cómo es el prototipo. Los pacientes que concuerdan con este prototipo tienden al engaño y la mentira. Toman ventaja de los demás, poseen pocos valores morales y, aparentemente, no experimentan remordimiento cuando causan un daño a los demás. Tienden a manipular las emociones de los otros para conseguir lo que quieren, tienden a despreocuparse por las consecuencias de sus actos, dando una imagen de inmunidad o invulnerabilidad. Poseen escasa empatía y parecen no comprender las necesidades de los demás, a menos que coincidan con las propias. Individuos que concuerdan con este prototipo tienden a actuar impulsivamente sin cuidado de las consecuencias. Tienden a ser poco confiables e irresponsables, tienden a involucrarse en conductas ilegales o criminales y a abusar del alcohol. Tienden a ser hostiles, tienden a involucrarse en peleas de poder y a obtener satisfacción siendo sádicos o agresivos con los demás. Tienden a culpar a otros por sus propios fracasos y creen que los problemas son enteramente causados por factores externos. Tienen pequeño insight acerca de sus propias motivaciones o conductas. Pueden repetidas veces convencer a otros de su compromiso para cambiar, pero fácilmente vuelven a su estado natural de conductas desadaptativas, a menudo perjurándole a otros que esta vez realmente será distinto. Bien, esto es una viñeta clínica acerca de la presentación narrativa de cómo es el prototipo de un antisocial, ¿sí? Y lo que dice Westen es que uno desarrolla sus viñetas mentales, ¿sí? Él da ejemplos de distintas viñetas y básicamente uno las compara del 1 al 5, ¿sí? Y lo que está bueno de este método prototípico de Westen es que lo que les plantea es, una vez que uno tiene la viñeta en mente, uno puede hacer dos tipos de diagnóstico. Un diagnóstico dimensional, es decir, cuál es el grado de psicopatía que tiene este individuo. Psicopatía lo vamos a poner entre comillas, porque después vamos a explicar la diferencia que hay entre antisocial y psicópata.
O si no, sencillamente uno puede hacer un corte, ¿sí? O sea, 1 y 2 en este caso son subclínicos y del 3 en adelante ya es diagnóstico, ¿sí? O sea que uno puede hacer un corte y hacer un diagnóstico categorial, si es o no es un trastorno de la personalidad antisocial, o uno sencillamente puede evaluar el grado, ¿sí? La graduación que tiene de psicopatía, si se quiere, esta persona, ¿sí? Por eso las distintas categorías, desde casi ningún acuerdo hasta un acuerdo casi exacto, ¿sí? Esto es uno de los antecedentes, entonces, para plantear lo que es la sección 3, ¿sí? La sección polémica del DSM, ¿sí? Básicamente lo que apunta es que ya no se haga tanto un diagnóstico en función de una entidad clínica, sino más bien que se haga énfasis en los rasgos que tienen los individuos, ¿sí? En ese sentido, lo que hicieron los investigadores es tratar de observar cuáles son las entidades clínicas que son más representativas a la hora de diagnosticar y las que más fuerte, ¿sí?, evidencia dieron de que son estables en el tiempo como entidades fueron el antisocial, el evitativo, el trastorno límite, el narcisista, y había dudas si se iba a poner o no, el TOC de la personalidad y el esquizotípico. Menos evidencia tenían el histriónico, el esquizoide, el paranoide y el depresivo, aquellos que lo incluían. Entonces, básicamente, prestar la atención a los rasgos implica que si quedan o se van determinadas entidades en cuanto a la clasificación es menos relevante, porque yo en realidad lo que voy a hacer es diagnosticar en función de una jerarquía de la personalidad, ¿sí? La jerarquía va a estar dada por facetas y dominios, ¿sí? A los que tengan más o menos en mente el modelo de los 5 factores o el NeoPIR o el modelo o todas las escalas que salen derivadas del modelo de los 5 factores, va a resultarles más familiar esta clasificación porque es una de las inspiraciones de esta forma de clasificar. Entonces, las facetas son rasgos que describen cosas puntuales, ¿sí? Por ejemplo, evitación de la intimidad. Y los dominios son rasgos que engloban, ¿sí?, distintas facetas, ¿sí? O sea, rasgos que describen cosas más amplias. O sea, por ejemplo, yo tengo de rasgos puede ser disforia, enojo, tristeza, y el dominio va a ser el dominio de afecto negativo, que va a englobar, ¿sí?, todo eso. Como les comentaba, entonces, el modelo está basado esencialmente, está el modelo C5, pero está más basado en el modelo de los 5 factores, ¿sí? Y básicamente lo que definen es, a través de los resultados del modelo de los 5 factores y a través del resultado del modelo de los 5 dominios de personalidad patológica, definen 5 dominios y 25 facetas, ¿sí? ¿Cuál es la nueva definición potencial? ¿Sí? Porque al final no es, les aclaro, no es la que se llevó a cabo. Ustedes leen el manual y van a pensar que soy que les estoy mintiendo. No es así. Vean al final del libro, en la sección número 3, es como un apéndice y ahí figura esto, ¿sí? No es o sea, la definición que propusieron y no fue, por decir así, es esta. Se va a necesitar dificultad del funcionamiento de la personalidad, ¿sí?, en 2 esferas. La esfera del sí mismo y la esfera de lo interpersonal. Recuerdan que hicimos un énfasis muy fuerte en el valor interpersonal que tenía la personalidad para hacer un diagnóstico. Y esto es como lo más revolucionario si se quiere, yo voy a necesitar 1 o más rasgos patológicos para hacer el diagnóstico, ¿sí? O sea, les pongo un ejemplo más concreto. Si yo de repente compruebo que esto se da, o sea que hay un déficit en el funcionamiento yoico del individuo e interpersonal, si yo puedo demostrar eso, solo me va a bastar que la persona tenga un par de rasgos para hacer un diagnóstico de personalidad. Lo cual, por ejemplo, si yo pongo que la persona es excesivamente perfeccionista y excesivamente impulsiva, vamos a suponer que encima son 2 cosas que aparentemente son contradictorias, yo ya puedo hacer un diagnóstico de personalidad porque la persona tiene esos rasgos, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo?
es lo mismo que tiene de bueno y que tiene de malo el sistema dimensional. Es mucho más preciso y más rico en su clasificación, ¿sí? Da un contenido y una precisión impensada para un diagnóstico categorial, pero la replicabilidad que tiene a la hora de investigar esto es muy limitada porque si ya de por sí hay 25 facetas, ¿sí? La combinación no es infinita, pero es bastante amplia a la hora de intentar investigar este fenómeno. Más allá que seguramente habrá ciertas configuraciones de rasgos que se den de una forma más frecuente que otras, ¿sí? Luego, los restos de los criterios son los criterios que son estándares del DSM, ¿sí? Patrón de inflexibilidad, patrón de estabilidad y todos los criterios que hacen al diagnóstico diferencial a los criterios por omisión, o sea, lo que no tiene que ser para que se pueda dar ese diagnóstico. Veamos qué significa para el DSM-5 entonces una dificultad del sí mismo en la personalidad y una dificultad interpersonal en la personalidad. La dificultad del sí mismo se desagrega en dos categorías: la identidad, y básicamente algunos autores lo analogan a la autoestima o a la capacidad que yo tengo, la justeza que yo tengo a la hora de autoevaluarme, ¿sí? La capacidad y los límites también que me pongo como individuo, y la dirección hacia el self, hacia el sí mismo. Básicamente la dirección hacia el self habla de la capacidad que tienen los individuos de establecer, de autoimponerse conductas prosociales o tener skills, habilidades de autorreflexión, ¿sí? Piensen entonces lo siguiente: basta con un déficit en alguna de estas dos áreas para que ya la mitad del criterio se vaya cumpliendo, ¿sí? Es decir, si la persona por ahí, yo observo que, vamos a suponer, el caso del narcisismo no tiene precisión en la autoevaluación, porque es una persona que tiende a exagerar su evaluación. Ahí ya tenemos una alteración que justifica que se cumpla la mitad del criterio A. Después tendremos que ver qué pasa con la otra mitad, ¿sí? Pero retengan el caso del narcisismo como para tener el ejemplo. La dirección hacia el sí mismo. ¿Cómo son los estándares sociales de un narcisista? ¿Son prosociales o son egocéntricos? Generalmente tienden a ser estándares que apuntan a el sí mismo, ¿sí? A brillar frente a los demás, a que los demás le devuelvan una suerte de admiración, gratitud, reforzamiento positivo en líneas más conductual, ¿sí? Dificultad interpersonal. Se desagrega en dos categorías también. La empatía, ¿sí? Que es la definición clásica que todos sabemos, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, entender los efectos de la propia conducta en los demás, en términos más operativos, si se quiere, es la definición como más criteriosa de lo que es ser empático, entender qué le provoco al otro, ¿sí? Y la intimidad. Acá la intimidad se refiere a la profundidad y la duración en la conexión, en los vínculos, ¿sí? Con los demás. La capacidad de apertura y la motivación hacia esa apertura. Por ejemplo, en el trastorno por evitación, el gran problema lo tienen acá, ¿sí? Tienen un déficit muy severo en la intimidad. En el caso, por ejemplo, del antisocial, tienen un déficit muy, muy grave en la empatía. No tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Si se ponen en el lugar del otro, se ponen en el lugar del otro en tanto objeto para entender cómo y por qué tienen que dominar ese objeto, ¿sí? Es una empatía, en realidad es ponerse en el lugar del otro de una manera instrumental, para un fin, para el sí mismo. Bien, entonces, para que se cumpla el criterio A, el nuevo propuesto criterio A, tienen que tener un mínimo de 2 alteraciones o déficit o un funcionamiento desadaptativo en alguna de estas 4 dimensiones divididas en 2 grandes áreas, el sí mismo y lo interpersonal. Fíjense qué diferente que es esto con la definición clásica, la que vimos hasta la clase pasada,
de lo que es un trastorno de personalidad, que era una definición como más típica de DSM. Esta es una definición de por sí ya compleja, ¿sí? Porque ya el criterio A involucra que yo tengo que evaluar 4 áreas que no son fáciles de evaluar. Y como si eso no fuera poco, yo después en el criterio B tengo que ver cuáles son los dominios en donde se aplica justamente esto. La investigación arrojó que existen 5 dominios bastante bien fundamentados desde la investigación, ¿sí? O sea, como que sabemos que hay 5 grandes categorías fuertes a la hora de pensar en los problemas que tiene la gente con respecto a su personalidad. No sé si recuerdan, ahora no tengo la clase, pero un cuadrito que yo había armado acerca de la historia de los trastornos de personalidad y veía como unas columnas, ¿sí? O sea, esas columnas generalmente eran 4. O sea, siempre el número está entre 3 y 5 en cuanto, cuando yo intento reducir a lo máximo posible la clasificación de los problemas de personalidad, siempre está entre 3 y 5 grandes rasgos, o en este caso, dominios, ¿sí? Afecto negativo, desapego, antagonismo, desinhibición y psicoticismo. Ahora les explico. En realidad, estos dominios están organizados como una gran variable, una macro variable dimensional, ¿sí? Porque uno ve los 2 polos de cada dominio. El afecto negativo, el antagonista, ¿sí? Es la estabilidad emocional. O sea, excesiva falta de estabilidad emocional, estabilidad emocional. Desapego es la versión más pobre de la extroversión, ¿sí? O sea, es la persona que va completamente para el sí mismo. Antagonismo versus agradabilidad. Antagonismo es justamente la persona que provoca desagrado, ¿sí? Frente a los demás. Y agradabilidad es la persona que está completamente consustanciada con entender y aceptar y vincularse a las necesidades de los demás. Desinhibición versus escrupulosidad tiene que ver con el grado de control interno que uno tiene sobre el mundo social, ¿sí? O sea, desinhibición es aquella persona que se caracteriza por la falta de control de impulsos, y la escrupulosidad es la gente que es altamente organizada, meticulosa y perfeccionista, si se quiere, en cuanto al cuidado que tiene con respecto a las normas internas y externas de su mundo social. Por otra parte, la última tiene que ver con la dimensión o el dominio del psicoticismo, ¿sí? Psicoticismo alude a cuán extravagante es mi manera de ser, ¿sí? Súper, hiper, recontra representado en lo que es el esquizotípico. Y lucidez es justamente todo lo contrario, cuán mundano, cuán común, cuán ordinario es mi forma de pensar y cuán clara es, ¿sí? Entonces, yo necesito 1 o más rasgos de cada uno o de uno solo para dar el diagnóstico potencial de personalidad. Les muestro en qué se desagrega, cuáles son los rasgos. Yo, por ejemplo, podría diagnosticar con este criterio una persona que tenga un trastorno de personalidad caracterizado por hostilidad y afectividad restringida, ¿sí? O sea, eso ya sería un trastorno de personalidad. Porque yo solo necesito 1 o más rasgos, ¿sí? Rasgos que representen cada dominio. Acá están los distintos rasgos que están representados, ¿sí? En cada dominio. No los voy a leer todo, pues no terminamos más, pero sepan que hay muchos rasgos, ¿sí? Que están estudiados que caracterizan cada dominio. Algunos tienen más correspondencia con los viejos criterios acerca de trastornos de personalidad. Ustedes lo pueden rastrear en sí mismos, ¿sí? O sea, fíjense, manipulación y deshonestidad son representativos de qué diagnóstico para ustedes. El antisocial, manipulación y deshonestidad. Grandiosidad, narcisismo, ¿sí? Búsqueda de atención, histriónico. ¿Qué sé yo? Perfeccionismo, del toque de la personalidad. Excentricidad y pensamientos inusuales, el esquizotípico, ¿sí? O sea, se pueden rastrear. Lo que pasa que la nueva clasificación o la propuesta como nueva clasificación
te da un margen de maniobra inmenso porque yo puedo diagnosticar casi lo que quiera, porque es poco probable que la persona surja que no tiene ningún rasgo representativo, ¿sí? Y esto es una cosa que es muy diferente por ahí. ¿Recuerdan la última clase que estuvimos? Yo les explicaba el funcionamiento de la entrevista estructurada, la CIT-2, ¿no? Y a veces pasa, y les va a pasar, cuando la tomen, que hay veces que las personas tienen una autoevaluación por ahí tan exigente y tan meticulosa que ponen todo que no, ¿sí? Y es como que no se observa, parece como que, bueno, esa persona en realidad entonces no tendría ningún rasgo de personalidad saliente. Y la realidad es que no es así, porque lo que evalúan, los 10 diagnósticos de personalidad que evalúa la CIT-2, es la punta del iceberg de los rasgos de personalidad que se han estudiado en la historia de la psicología y en las investigaciones contemporáneas. Entonces, esta definición, esta nueva clasificación, pretende abarcar todo, ¿sí? Es súper compleja justamente por eso, porque es muy larga, ¿sí? Me pasaron otra vez el PID-5, me lo pasaste vos, gracias. Y lo chusmeé, son un montón de ítems, son una barbaridad de ítems. Y yo decía, bueno, qué bueno que estaría que ya desarrollen una versión reducida de eso, porque la verdad que tomar en el consultorio eso es muy exigente, ¿sí? O sea, lleva mucho tiempo y ni me quiero poner a pensar el tiempo que debe llevar corregirlo. Así que, nada, esto todavía está en desarrollo y todavía estamos buscando la manera de simplificarlo para que todos lo podamos usar. Yo creo que esto no salió a viva voz como el o la nueva clasificación de una por esto, porque todavía no está refinado en este sentido y la clasificación propuesta tal como está te fuerza a saber mucho de personalidad y de psicometría, si se quiere, para entender cómo se manifiestan estos rasgos y por lo tanto es un tiempo extra de estudio, de formación, de cursos que uno tiene que hacer. Todavía no está como muy aceitado eso. Yo creo que cuando se reduzca esto a la categoría más simple posible, ahí me parece que va a estar bueno que lo podamos implementar todos. La CIT-2 y 1 como clínico, cuando evalúa la personalidad, no evalúa una conducta interpersonal. Presten atención a esta diferencia, ¿sí? Si yo me llevo mal con mi mujer y me llevo mal porque soy, no sé, soy muy agarrado con la plata, ¿sí? Tengo muchos problemas con el manejo del dinero con mi mujer. Ahora, tuve 6 noviazgos antes y no me pasó eso nunca. Tengo un problema con mi mujer porque ella también tiene una relación jodida con la plata. Entonces, por eso, evidentemente, se genera ese problema. Entonces, eso es un problema de vínculos. Hay un desacuerdo que tengo porque hay valores de cada uno que se contraponen y evidentemente son valores lo suficientemente importantes porque ninguno de los dos lo puede sencillamente relegar en función de otros. Te pondría que sí y después, cuando le indagas, te das cuenta. Espérame un segundito. Entonces, siempre pasa en estos casos cuando pasa mucho que son falsos positivos. Entonces, tenés un montón de síes, ¿sí? Porque la persona contesta que sí porque le pasó. Entonces, yo siempre le digo a ver, no te concentres en la relación actual. Concéntrate en la forma que vos tenés de relacionarte. Si la persona se relaciona con una sola persona en la vida, no tenemos desempate posible, no lo sabemos. Tenemos que confiar en, ¿hay relaciones parecidas, más allá del vínculo único que es salir con alguien, en donde haya conductas que vos juzgués que son similares? Si no hay, bueno, hay como una evidencia para pensar que posiblemente ese rasgo no sea representativo de esa persona. Si yo de repente, vamos a suponer caso de desempate, ¿no? Soy agarrado con la plata con mi señora y antes tuve una sola novia, ¿sí? Que duró 2 semanas y bueno, y no lo era. Entonces yo tengo que ver, bueno, cómo era con mi familia, cómo soy con mis amigos con la plata, o sea, si más o menos tengo ese patrón, bueno, ya quiere decir que se puede dar, ¿sí? Pero eso siempre tengan a bien aclarárselos a los pacientes que cuando contesten este test no tienen que contestar tanto pensando en el presente. Esto tampoco está como instrucción explícita en la CIT-2. No tienen que pensar tanto en el presente ni agarrarse a lo que les está pasando ahora. Que posiblemente lo que les pasa ahora es lo que les trae a consulta. Es como un ejercicio mental medio difícil porque vos les decís, bueno,
no contestes en función de lo que te está haciendo sufrir, por lo cual estás pagando esta sesión. Contestá en general, ¿cómo sos vos? ¿Sí? ¿Cómo considerás que sos en perspectiva, en general? ¿Sí? Por eso esto tiene mucho más validez en adultos que en adolescentes. Lo cual no significa que uno no pueda tomar el ACID 2 en un adolescente. El asunto es que muchas preguntas no van a hacer eco en un adolescente porque son experiencias que todavía no tuvieron y no hay patrones formados. ¿Sí? Puede pasar un adolescente o un chico, no sé, de 20 años que haya tenido 5 relaciones largas, pero no es lo más común. Entonces es más difícil hablar de patrones cuando la gente vivió poco. ¿Sí? Empezamos la clase de psicopatía y narcisismo de clúster B. La otra parte del clúster B la vieron con Adri cuando vieron trastorno límite. ¿Vieron trastorno límite ya, no? Bien. Perfecto, bueno. Como sabrán, esto empezó con el mito de Narciso, no precisamente con el mito, sino con el primer psicólogo, ¿sí? Que empezó a hablar del mito de Narciso, que para su sorpresa no fue Freud, sino que fue Havelock Ellis. Freud en realidad vino después a hablar de lo mismo. Y de hecho el primero en hablar explícitamente de narcisismo no fue Freud tampoco, sino que fue Otto Rank. De hecho, el texto clásico de Freud, Introducción al Narcisismo, está inspirado libremente, por decir así, en lo que había escrito Rank sobre el narcisismo. ¿Sí? Es muy loco, porque en realidad el narcisismo al principio no se veía como una característica de la personalidad, sino como un estado, como que uno de repente activaba su narcisismo en determinadas cuestiones, ¿sí? No como que era un tipo, una manera de ser. ¿Sí? Era como una suerte de defensa frente al sentimiento de insignificancia del individuo. ¿Sí? O sea, como que uno respondía de manera narcisista. Así se veía un poco dentro de las incipientes teorías psicodinámicas el concepto de narcisismo. En relación a eso, se empezó a hablar ya acerca de que el narcisismo evidentemente tenía que ver con un problema en la autoestima. ¿Sí? Karen Horney fue uno de los primeros psicólogos que empezó a indagarse acerca de qué es una autoestima sana y cuál es el extremo no sano, es decir, el narcisismo patológico. Reich más adelante lo propuso como una forma disfuncional, claramente, de regular la autoestima para protegerse a sí mismo. ¿Sí? Retengan el dato que la gran mayoría de los autores psicodinámicos pensaban el narcisismo más que nada como una suerte de defensa frente a una idea de sí mismo bastante mala, empobrecida, negativa. ¿Sí? No fue recién hasta el año 60, a pesar de que se hablaba casi hace 100 años atrás, no fue hasta el año 60 en donde se empezó a hablar del carácter narcisista, es decir, de hablar como un way of life, una manera de ser narcisista. ¿Sí? No tanto como un estado, como un proceso que empieza y acaba, sino como algo estable y constitutivo del individuo. Casi al poquito tiempo, Otto Kemper fue el que le dio la descripción más tradicional y la que empezó en el DSM y casi con muy poquitas alteraciones sigue hasta el día de hoy. ¿Sí? De hecho, Otto Kemper sigue hablando de narcisismo y sigue trabajando sobre eso. Él fue uno de los históricos que han producido un montón de investigación al respecto. En realidad, y el que introdujo el término de trastorno de personalidad narcisista fue Kohut. ¿Sí? Todos estos autores tienen como el denominador común de pertenecer a una escuela de psicoterapia, ¿sí? Al psicoanálisis. No es casual que la definición de narcisismo, que las características que describen a la persona narcisista estén fuertemente inspiradas por la teoría psicodinámica. ¿Sí? Bien. A pesar de ser una categoría que estaba descrita en la psiquiatría y en la psicología desde hace mínimo finales del siglo XIX, recién en el año 1980 se introdujo en el DSM como patología oficial. ¿Sí? El problema fue, el gran problema, y que es un problema del cual todavía no nos hemos librado, es que el narcisismo nació de un consenso entre expertos
más que de la investigación empírica sobre el tema, ¿sí? Es como que nosotros supongamos que la esclerosis múltiple entre nosotros, porque investigamos mucho sobre eso, se presente de tal manera, ¿sí? Vamos a suponer que todos acá somos especialistas en eso y todos llegamos al consenso de que, bueno, se caracteriza por criterio A, B y C. Ahora, en realidad, lo sabemos esto porque todos estudiamos sobre lo mismo, porque tenemos nuestros pacientes y tenemos una red relativamente limitada que alcanza justamente determinada cantidad de pacientes que claramente no son representativos del universo de pacientes, ¿sí? Y acá estamos con el tema de la representatividad. Si el consenso entre expertos fuera, vamos a suponer, representativo de cada país del mundo, no tendríamos ningún problema con un consenso entre expertos, porque sería representativo. El problema es que acá fueron 20 psicólogos y psiquiatras americanos psicoanalistas, lo cual es un consenso mínimamente sesgado, ¿sí? Porque justamente no tenían un plan B. El narcisismo era una sola cosa y venía de determinados conocimientos, de determinada teoría. Entonces los anteojos estaban súper bien puestos a la hora de enfocar en qué era un narcisismo y qué no lo era, ¿sí? El problema es que esto salió directamente como una clasificación psiquiátrica, sin ningún tipo de cuidado más allá que un acuerdo entre poquitos expertos. Y resalto esto, o sea, el consenso no era un consenso apabullante, era el consenso de un grupo de personas que estudiaban sobre el tema, ¿sí? No obstante, se ha investigado el narcisismo y se ha demostrado que existen 3 grandes dimensiones más allá de la definición del DSM, ¿sí? Grandiosidad, falta de empatía y necesidad de admiración. Aparentemente estos 3 componentes están empíricamente involucrados en la descripción de lo que es ser narcisista. Otra cosa que puse aparte, y es una característica muy estudiada, para algunos autores es lo que define a un narcisista. Yo lo traduje como sentimiento de derecho. En realidad la palabra en inglés es entitlement. Y es algo así como, quizás alguien sepa inglés mejor y lo pueda traducir mejor, es algo así como sentir que tenés derecho a todo, como que el mundo te debe cosas y que uno justamente tiene derecho, ¿sí? Que la gente debería saber que yo tengo derechos y estoy como más allá de los demás. Una traducción que a veces usa es sentirse acreedor. Acreedor, claro, sí, pero es muy española esa. Es como que es difícil que nosotros al menos me parece que yo la vi esa expresión y es muy española, me parece. Pero ¿Sabes quién soy yo? Sería como casi usando claro, es algo así. Aparentemente esto es como una característica patognomónica. Luego, Westen también, o sea, el mismo que hablaba del enfoque prototípico, se puso a investigar más profundamente el narcisismo. Identificó como que había como un desfasaje en la literatura, porque teníamos como de repente distintas maneras de hablar de narcisismo y eso no estaba tan bien estudiado. Por un lado teníamos como la gente que de repente era este narcisismo más freudiano y más His Majesty the Baby, ¿sí? El niño que estaba criado como un dios en la cuna y por lo tanto se sentía maravilloso, ¿sí? y sentía que justamente el mundo le debía todo. Por otro lado estaba la persona de repente más oscura, más apagada, más insegura, que de alguna u otra forma venía a encontrar en el narcisismo una forma de responderle al mundo y que no vean sus inseguridades, ¿sí? Y por otra parte, había una serie de personas narcisistas que como que se iban demasiado lejos con respecto a su capacidad de manipular a los demás y ya rumbeaban para algo que era más parecido a portarse mal en la vida más que a creérsela en la vida, ¿sí? Entonces, en función del acopio de información acerca de estas distintas maneras de entender el narcisismo, este equipo de investigación identificó
a través de entrevistas clínicas, de criterios empíricos concretos, si existía esto o no, ¿sí? Dio por resultado esta clasificación que por supuesto no está en el DSM, pero que a ustedes les puede servir a la hora de ver a sus narcisistas, porque justamente todos estos tienen la misma capacidad de recibir el diagnóstico de narcisismo según la definición más escueta del DSM, ¿sí? Les paso a ejemplificar. El narcisista grandioso o maligno, ¿sí? El que está más del lado de la psicopatía, exagerado sentido de la autoimportancia, sentimiento de derecho, poca empatía, atribución externa de problemas, crítico y reacios a las críticas de los demás, controladores y hostiles. El frágil, ¿sí? Tienden a la infelicidad o la depresión, son ansiosos o envidiosos, sentimientos fuertes de vacío, tienden a sentirse abandonados, exagerado sentido de la autoimportancia, tienden a sentirse incomprendidos o se victimizan. Y los exhibicionistas, exagerado sentido de la autoimportancia, se expresan bien en palabras, dan la apariencia de ser privilegiados, disfrutan de los desafíos, son enérgicos y competitivos, usan sus habilidades para ser productivos, tratan a los demás como una audiencia, tienen buen sentido del humor y son sexualmente seductores o provocativos, ¿sí? O sea, fíjense que alto funcionamiento o exhibicionistas, ¿sí? Igual no son tan separados, digamos. Por supuesto que son las tres categorías a las cuales se ha arribado y obviamente dentro de estas categorías existe obviamente una interacción, ¿sí? O sea, hay gente que tiene en su narcisismo más características de grandiosidad o malignidad, ¿sí? Y hay gente que de repente tiende a ser más frágiles. El punto es que todos son narcisistas, ¿sí? O sea, todos tienen como una percepción elevada de sí mismos frente a los demás. Ahora, si se la creen o no, eso es otro cantar, ¿sí? Porque los frágiles claramente no se la creen, sino que actúan a los demás frente a eso, ¿sí? Ahora, los de alto funcionamiento están convencidos de que son maravillosos, ¿sí? Y justamente tienen menos insight porque les cuesta mucho ponerse en el lugar del otro. Y los que son más malignos, por decir así, en realidad no les interesa tanto que los demás lo admiren, sino que les interesa más dominar, que es distinto y por eso son primos hermanos de los psicópatas. La diferencia entre el narcisismo más patológico y la psicopatía es que en realidad el narcisista tiende a tener como un poquito más de límites. Hay un punto en donde le interesa ser admirado. El psicópata no le resulta necesario que lo admiren, solo le necesita dominar y establecer una relación de poder, ¿sí? En ese sentido es como que el narcisista tiene un poquito más de consideración por los demás. El psicópata directamente no, es un objeto de la otra persona y se acabó, ¿sí? Las características comunes a los subtipos que plantea el equipo de Western es vulnerabilidad interpersonal y distrés emocional, ¿sí? O sea, tienden a ser vulnerables frente a los demás o a sentirse vulnerables frente a los demás, menos el primero me parece, pero aparentemente esta es una categoría que se da en los tres. Enojo, ¿sí? Y dificultad para regular el afecto. Esto también es algo que se vio que llamó un poco la atención porque parece ser como que el sentimiento característico del narcisista es estar enojado, cosa que antes por ahí no era tan evidente. Aparentemente es parte constitutiva de las personas narcisistas. Otra parte constitutiva de las personas narcisistas es un sentimiento de competitividad frente a los demás, ¿sí? Una competitividad que no necesariamente tiene que ver con la productividad, sino que tiene que ver con la sensación de ser admirado, que es distinto. La competitividad de la persona que tiene toque de la personalidad es una competitividad puramente instrumental, ¿sí? O sea, compiten en cuestiones definibles, objetivas y mensurables. La persona narcisista en realidad compite de una manera como mucho más emocional, si se quiere, compite para ser admirado. Y el histriónico directamente es una persona que ni siquiera compite, que solo le importa ser admirado bajo cualquier tipo de estrategia, ¿sí? Por eso vamos a ver que es diferente el histriónico del narcisista en breve. Bien. Vamos un poquito a retomar una pregunta que vino del pasado, que es: las medidas de autoinforme de narcisismo no muestran correlación alguna con las puntuaciones de los observadores,
porque lo que se puede inferir sesgos importantes en la autodescripción de los pacientes narcisistas. Esto es una obviedad, ¿sí? O sea, es como decir que el helado es frío. Es obvio que una persona que tiene narcisismo va a estar alterada en la forma de autodescribirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a exagerar, ¿sí? Entonces, justamente, hay una relativización acerca de tomar test que estén basados en el autoinforme para medir justamente estas categorías, ¿sí? Así todo, ahora voy a mostrarles que igual existen test que evalúen narcisismo. La realidad es que hoy por hoy, cuando hablamos con nuestros pacientes de narcisismo, en realidad, la palabra narcisismo, y tiene mucho que ver justamente toda la escuela psicodinámica que está detrás, es como que tiene un halo peyorativo, ¿sí? Es como hablar de paciente dependiente, como que ser dependiente es malo, ¿sí? O al menos en nuestra sociedad. Yo la verdad que no... Debería estar bueno ver cómo, por ejemplo, la personalidad dependiente impacta en, no sé, en la sociedad japonesa. Porque quizás no sea algo peyorativo. De lo que no me cabe ninguna duda que en Argentina sí es peyorativo, y ser dependiente es malo, y ser narcisista es ser creído y es malo, ¿sí? O sea, que como que nosotros como sociedad en realidad somos como bastante conservadores con respecto a los extremos. No nos gusta la gente ni que se la cree mucho ni que se la cree poco tampoco. ¿Sí? Somos como muy moderados en cuanto a eso. En la sociedad americana, por ejemplo, y las sociedades anglosajonas en general, creérsela está bastante bien, ¿sí? Y es bastante valorado. Bueno, tienen a Trump de presidente. O sea, miren si no va a estar bien valorado creérsela. Ser dependiente es algo sumamente malo. Y ser dependiente es mucho peor. Claro, Es mucho peor. Es ser servil, no está bien para nada. Es lo contrario del sueño americano, ser dependiente. No tengo pruebas para mostrarles, pero me parece que es ampliamente relativo a veces el estudio de la personalidad si uno lo descontextualiza del país en donde está dando la clase, digamos, porque uno se basa en los pacientes que tiene que son de acá. Bien, etiología del narcisismo. La etiología es muy graciosa porque en realidad hay un consenso en que es o por gratificación insuficiente de las necesidades de la infancia o como una excesiva gratificación. O sea, o te dieron mucho cariño o te dieron muy poco cariño. Sí, o sea, como que es muy difícil empatarlo a esto. O sea, en lo que sí se está de acuerdo es que es mucho de una cosa o poco de la otra, ¿sí? Aparentemente, si es mucho, es His Majesty the Baby, el bebé perfecto y que se la cree desde la cuna. Y si es muy poco, y se genera un sentido de la autoimagen muy frágil y muy débil, y eventualmente el narcisismo viene a ser una suerte de tapado que uno se pone para protegerse de la sociedad hostil, ¿sí? Esto, en términos cognitivos, Jeffrey Young lo llama como narcisismo secundario. No sé si, creo que en la materia de Eduardo lo ven, en personalidad, que Jeffrey Young habla de un narcisismo primario, que es el bien freudiano, y el narcisismo secundario, que básicamente, más que un problema caracteriológico, es una suerte de mecanismo defensivo frente a la necesidad de no sentirse tan agobiado por parte de los demás. Bien, la prevalencia es alta, ¿sí? Hay estudios que hablan hasta de un 5%, lo cual es bastante alto en población general. Y, por supuesto, en población clínica tiene un nivel de 17%, está en el 17 y el 25% en realidad. Bastante. Pero es bastante común en población clínica. Hay trastornos que son más prevalentes en población clínica. Esos porcentajes son a nivel mundial. Son a nivel americano, ni siquiera a nivel mundial. Okay. No hay muchas... Cuando nosotros hablamos de epidemiología, al menos en el curso nuestro, no hablo por los demás cursos, pero cuando nosotros hablamos de prevalencia y epidemiología, claramente o es la que informa el DSM, que es la oficial, digamos, o es la que informa en los artículos de mayor difusión en el tema. Generalmente, casi en un 90% esos artículos son americanos, ¿sí? Estadounidenses en concreto, o canadienses algunos. Pero generalmente es eso. A ver, particularidades. 22% de la gente que tiene narcisismo, un trastorno de personalidad narcisista, abusa de sustancias, ¿sí?
y hay una relación bastante directa entre creérsela y abusar de sustancias, porque también está la ilusión de control asociada, ¿sí? O sea, la persona que es narcisista normalmente cree que maneja mejor las drogas que otras personas. Y también hay una fuerte comorbilidad, en algunos estudios casi hasta el 50%, con el trastorno bipolar. De hecho, a veces es muy difícil, cuando es un trastorno bipolar tipo 2, o cuando es un trastorno bipolar en donde la fase hipomaníaca no esté claramente marcada, es difícil confundirlo, es difícil discriminarlo de un narcisista que está pasando por un buen momento, por decir así. Pues se parecen mucho. La única diferencia es esperar a que la persona baje. Si no baja, es narcisista. Y una particularidad, casi una rareza, es que no se encontró casi relación entre el TOC y el narcisismo. Parece que no hay ninguna persona que tenga TOC que sea narcisista, lo cual es una particularidad pintoresca. Pero es raro. Yo la verdad que tampoco nunca vi una persona con TOC, no con TOC de personalidad, con TOC que sea narcisista. No sé por qué, es raro, ¿no? Es una... Otra particularidad también, si quieren anecdótica y también con un sentido común, es que quienes más van a ver narcisistas en su clínica son los psicoanalistas, porque básicamente están entrenados desde la cuna de su formación para ver narcisistas, porque estudian eso, ¿sí? Es como los cognitivos y el entrenamiento en ver panicosos, ¿sí? Estamos como súper entrenados en ver gente con características de trastorno de pánico, ¿sí? Entonces, obviamente, la prevalencia va a cambiar en función de qué tipo de psicólogo esté, digamos, investigando ese fenómeno. Fíjense que un 11 contra un 3.9% es una diferencia bastante amplia. Bien, vamos al diagnóstico diferencial del narcisista. Fíjense lo que les comentaba hace unos segundos. En fase maníaca comparten 12 de 14 criterios, ¿sí? O sea que es re difícil diferenciar en fase hipomaníaca diría, porque en fase maníaca sí es más fácil, pero en la fase hipomaníaca, cuando no es tan exultante, es tan elevado, es tan exagerado, es tan caricaturesco el subidón que tienen de ánimo, es difícil de discriminar, ¿sí? Más allá de la comorbilidad que existe, que es súper alta, ¿sí? Diagnóstico con el antisocial, también lo comenté un poquito. Se diferencian por sus sentimientos de grandiosidad, tendencia a exagerar sus talentos y reconocerse como únicos y superiores, ¿sí? Todas características que no le hace falta a un psicópata, ¿sí? Que no le hace falta a una persona con trastorno antisocial. Ahora, en unos escasos minutos, voy a explicarles por qué, cuando digo antisocial y psicópata, me corrijo, ¿sí? Porque no es lo mismo y quiero decirles que no es lo mismo, pero es difícil abreviar trastorno de la personalidad antisocial, entonces digo psicópata, pero no es lo mismo. Después, comorbilidad alta, bueno, eso ya se los comenté, con otros TPs súper alta. También una cosa que, se demostró que es súper alta la comorbilidad entre TLP, entre el trastorno límite y narcisista, y eso en realidad es porque muchos de los casos clínicos por los cuales se armó el consenso acerca de que era un narcisismo se sacaron de la casuística de Kember, que eran sobre trastornos límites. O sea, se hizo un subgrupo de gente que tenía trastorno límite y a partir de ahí se derivó el diagnóstico del narcisista. Esto es uno de los tantos problemas del origen del diagnóstico del narcisismo. No obstante, más allá de que esto se generó en un grupo cerrado de terapeutas especialistas y de una escuela en particular, y que el concepto parece que ellos mismos le generaron un halo peyorativo, existe como entidad clínica y hay que ser justos con la realidad y la realidad es que, a diferencia de otros diagnósticos donde son casi una pura obra y capricho de un autor, en esto que empezó de esa manera, se ha demostrado que sí existe, que hay fundamentos para suponer que existe algo así como una personalidad narcisista, ¿sí? Después es discutible si esa personalidad narcisista reviste carácter de patológico de forma tal de ponerlo en un sistema de clasificación psiquiátrica. Los investigadores de la sección número 3, de hecho, habían propuesto sacar el narcisismo y dejar la psicopatía en realidad como característica, porque ellos pensaban que las características que eran patológicas del narcisismo se podían contraer a lo que es la psicopatía, y el narcisismo era tan poco patológico como el histrionismo, ¿sí? De hecho,
Es una de las cosas que vamos a ver. Bueno, evaluación, independientemente de los problemas de autoinformes, sí hay formas de evaluarlo. Una de las formas más clásicas es a través de inventarios de personalidad, como el de Million o el MMPI-2. La particularidad que tienen estas dos cosas, estas dos tests, es que justamente contienen subescalas de validez y por lo tanto uno puede de alguna manera inferir cuánto están inflando su manera de ser y por lo tanto cuánto están exagerando, cosa que otros tests no les permiten hacer. El gran problema de esto es que son demasiados ítems, son muy largos. Son muy largos y también requiere de una interpretación muy particular, no es tampoco tan sencillo de corregir luego, ¿sí? Después existe otra escala que es la más investigada, que es el inventario de personalidad narcisista, ¿sí? Que no está acá, en Argentina al menos. En otros cursos me habían dicho que estaba en Colombia o en Chile, no me acuerdo, que ya estaba traducido. Yo no lo pude encontrar. Pero bueno, aparentemente es como uno de los más utilizados, ¿sí? Uno de los autoinformes más utilizados para narcisismo. Y otra cosa que, bueno, obviamente es evidente es que la correlación que hay entre la escala y la entrevista, ¿sí? No siempre, o sea, acá dice, a pesar de que tiende a ser confiable, la validez concurrente es limitada. ¿Esto qué significa? Que en realidad no termina siendo como lo más claro que debería ser. O sea, no se asocian de la misma manera. Por ejemplo, si de repente en una escala se asocia narcisismo con depresión, en la entrevista clínica yo veo que la persona es narcisista y no está deprimida. Entonces eso significa que la validez concurrente no es la misma. Si la validez concurrente fuera la misma, se debería asociar de la misma forma. ¿Sí? Con distintas formas de evaluación debería asociarse de la misma manera. Si no se asocia de la misma manera, es que hay una falencia a la hora de ver el fenómeno de acuerdo al tipo de instrumento, ¿sí? Este es el problema que pasa acá. Entonces, tenemos el desafío en realidad de generar métodos o sistemas de evaluación que sean permeables a problemas egosintónicos, ¿sí? Que es un poco el desafío que también tienen los psicólogos laborales para justamente discriminar la gente que es capaz o apta para determinados puestos jerárquicos en donde justamente se tiende a exagerar. Bien, también hay una cuestión que tiene que ver con el diagnóstico contratransferencial, que esto también es justamente proviene del psicoanálisis y básicamente plantean como que si el terapeuta se siente disminuido es que contratransferencialmente se esté encontrando con una persona muy narcisista, a menos que el terapeuta sea más narcisista, ¿no? Eso es muy controversial. Está estudiado y la contratransferencia tiene fundamentos empíricos. No obedece exactamente a la misma teoría que propone la contratransferencia, pero sí se sabe que la impresión que a uno le causa un paciente, salvo que uno tenga un problema serio de personalidad, tiende a ser bastante precisa y acuerda con los familiares de esa persona, ¿sí? O sea, si me cae mal tal persona por lo desagradable que es, seguramente que esa persona le cae mal a su familia también y a los demás. No es que yo veo otra cosa muy distinta. Eso sí se ha demostrado que es así. Lo demás, bueno, eso ya depende de una teoría. Entonces, una última alternativa a la clasificación del DSM. Tanto Million como Kember tienen una forma más externalizante del narcisismo, ¿sí? O sea, el que yo puse acá, que es la foto, ¿no? Como el narcisismo como más llamativo, más brilloso, ¿sí? Más el que tiene como más grandiosidad, más búsqueda de atención, arrogancia, ¿sí? Una aparente baja ansiedad observable, que son como más seductores, más allá de ser descuidados con las necesidades de los demás, ¿sí? El ejemplo paradigmático por ahí es el presidente actual de Estados Unidos. No obstante, muchos autores conceptualizaron otras formas de narcisismo que también la recabaron de informes clínicos y cuestiones conceptuales del pasado, y es este narcisismo por ahí encubierto, ¿sí? O sea, este narcisismo secundario de Jeffrey Young. Son hipersensibles a la evaluación de los demás, inhibidos,
con distrés manifiesto y se caracterizan por una sensación de falsa modestia, ¿sí? O sea, dicen que en realidad no son tan buenos, pero creen que son buenos, ¿sí? Son sujetos tímidos y calmadamente grandiosos. Calmadamente grandiosos es porque es gente que piensa que en algún momento, tarde o temprano, va a alcanzar la fama, el poder o el reconocimiento. Solo tiene que llegar ese momento. Mientras tanto, están en silencio, ¿sí? O sea, por eso son narcisismos encubiertos, ¿sí? O sea, en el fondo creen que el mundo les debe algo y que tarde o temprano se les va a dar, ¿sí? Pero lo viven con mucha ansiedad y con mucha disforia, a diferencia de los otros narcisistas que tienen menos capacidad de insight, por decir así. Lo que se ha estudiado parece que la clase social no tiene mucho que ver con eso, sino sí tiene que ver con el tipo de apego. O sea, si se te genera un apego el exceso de gratificación, o sea, un apego muy fuerte, tiene más chance de generar un nene narcisista, ¿sí? Eso sí se sabe. Ahora, no es que lo que vos decís no sea así, es que no se ha investigado que sea así. No tenemos que buscar si... está bueno lo que plantean, ¿no? Está bueno lo que plantean, porque yo creo que por ahí creo que recontra subjetivamente, ¿eh? No tengo nada para avalarlo más allá que lo que estoy pensando en voz alta ahora. Me da la sensación que buscar si el narcisista tiene con qué o no, nos aleja del diagnóstico. O sea, es narcisista igual, tenga o no tenga. O sea, quizás si tiene con qué, ojo, porque está bien lo que decís, si tiene con qué, te lo podés confundir con otros diagnósticos más fácilmente. Si no tiene con qué es más obvio, pues mirá lo que se cree y no tiene nada. Por ejemplo, ahora, el bipolar. Y el bipolar, En una etapa de sí, con el bipolar sí, pero el bipolar es más, qué sé yo, es más genuino, por decir así, porque va y viene y sí, es más biológico, no sé cómo explicarlo, es como más corporal, no sé, no es tan pegajoso como el narcisista normal. Yo creo que lo podés confundir a veces con el TOC de la personalidad, porque el TOC de la personalidad es una persona que tiene con qué, porque se pone un objetivo súper arriba y llega, ¿sí? Entonces decís, bueno, tenés derecho a creértela un poquito, porque llegaste, te exigiste a full en algo que otras personas no se exigen y llegaste vos. Entonces, ¿por qué no te la creerías? ¿Por qué no le mostrarías al mundo lo bien que te salió? ¿Cuán narcisista es estar orgulloso y feliz por algo que hiciste y te salió bien? Hasta donde yo sé, patológico no es eso. El punto es, si no hiciste nada, es muy obvio ver que, bueno, no hiciste nada y te crees que hiciste todo, ¿sí? Sos muy narcisista y eso se ve muy claro. Si vos tenés con qué, cosa que vieron que en la clasificación esta era el narcisista de alto desempeño, es ese que tiene con qué, ese es más el Cristiano Ronaldo. Si tiene con qué, ¿sí? Tiene una cosa de base muy buena y él, digamos, exagera aparte lo bueno que es. Aparte, porque hay un montón de jugadores, no sé si tanto mejor, pero sí hay también, para mi gusto, y que no son así. Sí, es así. Dilo. Cortamos y seguimos en 10, ¿no? Eran